cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá por tiempo semanal, continuamente en el altar, y se apagará siempre. Oh, dice, no se apagará. Siéntese, mis amados. Bendigo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tema o el título de esta mañana: no dejes que se apague el fuego del altar. El altar eres tú y soy yo, porque somos templo del Espíritu Santo, y en el templo era donde se hacían los sacrificios. Desde la caída del hombre, de Adán y Eva, siempre hubo necesidad de volver a tener conexión con Dios. Adán y Eva pecaron, Dios se apartó de ellos, ya no estaba la presencia de Dios sobre ellos. Dios los sacó del huerto del Edén, donde habitaba Dios con ellos. Pero una vez que tú estás en una vida desordenada, ya Dios no puede habitar en ti. Fue lo mismo que hizo con Adán y Eva. Lo expulsó del huerto porque ya ellos no merecían estar en ese lugar, porque ese lugar era santo, era consagrado, era donde Dios habitaba, y Dios es santo y perfecto. Dice la Biblia que a Dios le dolió en su corazón haber hecho el hombre, porque los designios del hombre, el corazón del hombre iba de continuo al mal. No importa cómo Dios lo llamara, ellos iban a hacer lo que a ellos bien les parecía, porque era que su corazón iba de continuo al mal. Dice la Biblia lo del arca, cuando Dios llamó a Noé al arca, Dios no hizo el arca solamente para que Noé se salvara, sino para todo el que quisiera entrar en el arca. Es lo mismo de hoy en día en la iglesia. La invitación es para todo, pero son muy pocos los que la aceptan, porque tiene requisitos. No es que yo voy a estar aquí en la iglesia haciendo lo que me dé la voluntad. Usted puede estar, pero de que no va para el cielo, no va para el cielo. Te va para su casa, pero para el cielo no va a ir si usted está viendo una vida desenfrenada delante de Dios. Dice la Biblia que solamente se salvaron 8 personas: Noé, sus 3 hijos y la esposa de los hijos de Noé. La Biblia dice que cuando el diluvio acabó con toda la tierra, que Noé se vio seguro que el agua bajó. Dice la Biblia que lo primero que Noé hizo fue hacer un altar, porque Noé necesitaba la presencia de Dios. Oiga bien, no mencionan otro altar. No había quien buscara a Dios, solamente Noé. Y fue el único que él entendió que la única forma de buscar a Dios era haciendo un altar, consagrándose en intimidad a Dios. Dice que ese altar que Noé hizo fue de olor grato delante de la presencia de Dios. Hay algo que conmueve a Dios. Noé hizo un altar, pero conmovió a Dios, y Dios dijo: nunca más no, se me fue. No puedo. Ay, Padre, ya sí estoy mal. Lo que ustedes dijeron, amado. Y ese olor fue tan agradable a Dios que ahí Dios le dio una segunda oportunidad
a los seres humanos, pero volvieron a hacer lo malo delante de Dios. Y Dios tuvo que ir donde un hombre idólatra, porque para los que no conocen la vida de Abraham, Abraham era idólatra. Y Dios llama a este hombre y le dice: Abraham, ven para acá. Y cuando Dios llama a Abraham, lo primero que Dios le dice: tú. Dios no llamó familiar de Abraham, Dios llamó solamente a Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, Abraham agarró y se echó a Lot a los bolsillos, como dicen, o al hombro, como usted entienda mejor. Y mientras Abraham estaba con Lot, Dios no trató nuevamente con Abraham. Cuando Abraham se separó de Lot, ahí fue que Dios vino. Abraham hizo un holocausto. Ahí fue cuando Dios habló con Abraham y le dio la promesa de Isaac. Porque no todo el mundo nos conviene a nuestro lado. Mientras él estaba con su sobrino, Dios no estaba con él. Cuando Abraham tiene a su hijo, Dios le pide a Abraham hacer un holocausto con Isaac. Abraham prepara un altar. Todos los altares había sacrificio. Si usted lee la historia de Abraham, dice que Abraham iba con algunos de sus esclavos. Pero cuando Dios le dijo a Abraham dónde era, Abraham cogió él y su hijo. Porque el que tenía que hacer el altar no eran los siervos de Abraham, fue Abraham. Abraham fue que Dios le dijo. Muchas veces nosotros queremos que otro sea el que nos haga algo, que el otro sea el que ore, que otro sea el que ayune, que otro sea el que vigile por mí, y yo, bien, gracias. Abraham tuvo que hacer el sacrificio. ¿Por qué? Porque Dios se lo pidió. En la Biblia hay dos sacrificios que Dios pidió: el de Abraham y el de Gedeón. Eso lo pidió Dios. Los otros sacrificios, los otros altares que se hacían, era por buscar paz, era por buscar la presencia de Dios, como Moisés. Moisés hizo un sacrificio cuando le ganó a Amalek. Moisés hizo un sacrificio a Dios, era como dándole gracia y adorándolo por la victoria. Jacob hizo sacrificio. Isaac hizo sacrificio. Ellos tenían que hacer un altar preparado, encenderlo y hacer sacrificio. David hizo un sacrificio de paz. Si han leído la historia de David, hubo un tiempo que el general de David ganó una batalla y este hombre leal, quiero que me escuchen en esto, la lealtad vale mucho. Este hombre podía haber ido a Jerusalén con todo el oro y con todo y vérselo llevado a David o verse quedado con él. Pero este hombre le dijo a David: ven donde estamos para que tú recibas el botín y para cuando tú llegues el pueblo te reciba. Como en otra palabra, para que el pueblo crea que fuiste tú que te lo ganaste. Pero ¿qué pasó con David? David tenía su altar de cuidado, porque si usted lee bien, no fue solamente con Betsabé. A veces leemos poquitas cosas de la Biblia. En ese momento David estaba de cuidado en su altar, porque dice la Biblia que cuando David cogió la corona de rey que habían matado, David se la puso. ¿Y sabe lo que David hizo? Un censo al pueblo. Le llegó el orgullo, le llegó la altivez. Ya quería contar, saber con cuántos hombres contaban, y se olvidó del Dios del cielo que le dio la victoria. El general le dice: Señor mío, no haga eso. No lo haga. Jehová siempre el que nos ha dado la victoria. Y un altar de cuidado no escucha. David no escuchó al general.
¿Sabe qué pasó? Vino juicio de Dios. Por eso que David hizo. ¿Sabe cuántas personas murieron? 70,000 personas por causa de la desobediencia de un hombre que tenía su altar arruinado. Oiga, hermano, esto es grande. 70,000 hombres que murieron, que dejaron a su padre, a sus hijos y a sus esposas, simplemente porque una persona con un altar de cuidado no quiso escuchar. Por eso son tan buenos cuando le están dando un consejo, escúchelo. Nadie le está diciendo hágalo, pero escuche aunque sea el consejo. David no consultó con Dios. David hizo el censo y vino juicio sobre el pueblo de Israel. Cuando David entiende que debe de hacer un altar, David va a una heredad de un hombre y le pide que él quiere comprar un terreno para él hacer un altar al Dios del cielo. Usted sabe que cuando viene una gente importante, ¿qué le vamos nosotros a vender? Se la queremos regalar para decir, eso se lo di yo. Eso que tú ves ahí donde está el rey, eso se lo di yo. No, David le dijo, yo te lo compraré. ¿Tiene bueyes? ¿Tiene leña? Sí, Señor, yo te la regalé, dice David. No, yo te la compraré, porque no ofreceré sacrificio a Dios que no me cueste nada. No sé si me están escuchando el significado de los sacrificios. Este hombre hizo un sacrificio de paz y Dios lo escuchó y cesó la mortandad. Hoy en día nosotros no tenemos que ir a hacer un sacrificio con bueyes o algo, porque ya nuestro Señor Jesucristo lo hizo por nosotros. El Señor ya hizo el sacrificio. Hoy en día usted ni yo tenemos que hacer ninguna clase de sacrificio como antes. Pero la Biblia nos dice que nosotros somos reyes y sacerdocio. En otras palabras, ustedes no van a hacer sacrificio humano, pero tendrán que hacer un sacrificio para usted mismo y su familia. Ya no tenemos que ser como los sacerdotes de antes, pero aún en el Nuevo Testamento nos menciona que nosotros somos sacerdotes de Dios. Y otra cosa más importante todavía, somos templo del Espíritu Santo. Es decir, nosotros somos sacerdotes, el Espíritu Santo está en nosotros. Pero nosotros tenemos que hacerle un altar a Él. Y empieza con la obediencia. Por eso fue que Dios le dijo a Saúl, Jehová se complace más en la obediencia más que los sacrificios. Estamos confundidos, hermano. A veces hacemos mucho sacrificio y poca obediencia. Y estamos perdiendo el tiempo. Discúlpenme que sea tan directo con ustedes. Yo no vengo a mentirle a nadie. Dios quiere más obediencia que sacrificio. ¿Qué obediencia? Obedecer su palabra. Y déjeme decirle algo. Por eso el apóstol Pablo le habla a Timoteo. ¿Y qué le dice? Te aconsejo. Oiga bien, oiga qué lindo, te aconsejo que avive el fuego de Dios que está en ti, puesta por mi mano. Oiga bien, ya el apóstol Pablo estaba mirando que su discípulo Timoteo, el joven Timoteo, se estaba descuidando. Y él le da un consejo.
Y en otro le dice: aviva el fuego que hay en ti. Porque el apóstol Pablo no solamente lo aconseja, le está diciendo: aviva, yo te aconsejo. Y ahora le dice: aviva el fuego que hay en ti. Si Dios nos pidiera a nosotros hoy, nos dijera: ¿qué es lo que tú necesitas? ¿O qué yo necesito de ti? ¿Qué usted le diría a Dios? Quiero volver a la intimidad contigo. Quiero volver a la consagración. Quiero volver a tener amor por las almas. Porque cuando usted, su altar está arruinado, usted no tiene amor por nadie. La gente se le puede morir al lado, los enfermos pueden estar y usted no tiene un deseo de orar por ellos. La gente se la puede estar llevando al diablo y a usted no le importa, porque su altar está arruinado. Lo único que pone amor en ti es cuando tu altar está organizado. Y eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. Es el tiempo de avivar. Es el tiempo de sacar lo que ha impedido que nuestro altar siga fluyendo. Si usted ha leído la historia de Elías, el pueblo se había desenfrenado. El pueblo había dejado de adorar a Dios. El pueblo comenzó a adorar a los Baales y los Aseras. Eso es triste, hermano, que una nación que ame a Dios, que Dios haya hecho tantas cosas, alejen a Dios de ellos. Y se olvidaron. Y por causa de la idolatría, Dios tuvo que mandarle un castigo al pueblo de Israel. 3 años y medio sin lluvia. Y en vez de ellos reconocer su pecado y reconocer que estaban mal, juzgaban al hombre de Dios. Porque si usted le ve en la Biblia, todo lo que Elías hacía era por orden de Dios. Dios mandaba a Elías a hacer, y Elías solamente hablaba y Dios ejecutaba. Hacía lo que Elías decía, porque era Dios que mandaba a Elías. Y hay momentos el cual tiene que haber una separación entre usted y el mundo, entre usted y su propia familia, entre usted y el bendito celular, entre usted y la televisión. Hay que haber un separamiento para que se lo dedique a Dios. Dios le dice a Elías: escóndete. Y cuando Dios le dice a Elías que se esconda, dice la Biblia que Dios lo sustentaba. Le mandaba pan y le mandaba carne. El agua él la tenía. Pero hubo un tiempo que Dios le dijo: sal y preséntate delante del rey Acab. Porque hay un tiempo de estar escondido y hay un tiempo de salir. Y cuando Elías sale, Dios le da palabra al profeta Elías. Y hay algo que me llama bien a la atención. Un hombre de Dios no abaja su cabeza. Un hombre de Dios se mantiene con la frente en alto. Cuando acá ve a Elías, le dice a Elías: ¿eres tú el que turba a Israel? ¿Eres tú el culpable de lo que está pasando? Y Elías le dice: no, tú y la casa de tu padre. A mí no me ven echando la culpa. Es tu idolatría. Es porque dejaste a Dios y ahora está con los Baales. Porque déjeme decirle una cosa, hermano. Cuando usted se junta con personas que no sirven al mismo Dios, no estoy diciendo que sea enemigo, pero no todo se comparte. Acá estaba bien mientras no se juntó con Jezabel. Porque si la otra persona es más fiel a su Dios y usted no es fiel, usted va a caer donde la otra persona. Por eso yo no creo, perdóneme, yo no creo en las jovencitas ni los jovencitos que van a buscar a una muchacha del mundo y que para ganársela para Dios y después para ellos. Yo no creo en eso. Yo no tengo que ir a buscar al mundo lo que ya está en la iglesia.
Por eso hay tanto divorcio. Por eso hay tantas dificultades dentro de los matrimonios. Porque fuiste a Egipto a buscar esposa o esposo para ti. Y eso fue lo que hizo Acab. Dios le había prohibido. Él sabía que no tenía que juntarse con otro tipo de mujeres que no fueran con las mujeres de Israel, porque las mujeres de Israel conocían a Dios y aquellas otras eran idólatras. Y déjeme decirle algo, hermano. El profeta le dijo al rey Acab: reúneme a todo el pueblo y reúneme a los 400 sacerdotes de Baal y los 450 profetas de Acera. Fueron 850 profetas reunidos al lado de un solo hombre. La diferencia era grande, porque los 850 estaban vacíos y Elías estaba lleno de la presencia de Dios. No te preocupes por la cantidad, preocúpate de tú de estar lleno. Dice la Biblia que cuando Elías estaba con ellos, Elías le da una opción, o Elías le dice a ellos: vamos a hacer 2 sacrificios, ustedes van a hacer uno y yo voy a hacer otro. Ustedes van a invocar a su Dios y yo voy a invocar a mi Dios. El que responda por medio de fuego, ese será el Dios de Israel. Déjeme decirle, hermano, que estos hombres eran fieles a Baal. Lamentablemente, los que están en una religión falsa son más fieles que nosotros. Es lamentable. Esos hombres y esos sacerdotes eran tan fieles que ellos mismos se cortaban el cuerpo y botaban sangre para que Baal se manifestara. A nosotros nos da brega hasta venir a un servicio. Duraron muchísimas horas orando, ya sin voz, clamando a Baal. Brincaban, hacían toda moriqueta, no lo iba a decir porque yo no sé si la gente entiende eso. Hacían de todo. Y sin embargo, el hombre de Dios se burlaba de ellos. 3 años y medio, Elías avergonzó a aquellos 850 sacerdotes. Cuántos ritos, cuántos sacrificios ellos no hicieron para que lloviera, y sin embargo la palabra del hombre de Dios permaneció, porque el Dios del cielo fue que se lo dijo. Esos hombres querían comerse el profeta Elías vivo. Tú eres el que nos ha puesto a malpasar. Pero no pasó absolutamente nada, porque el que tiene el control de todo es el Dios que nosotros adoramos. Por eso siempre le he dicho a ustedes, amados hermanos, cuando usted vive una vida de santidad, nadie lo puede detener. Nosotros somos indetenibles mientras tengamos a Dios de nuestro lado. Mientras vivamos una vida en paz, una vida en santidad. Cuando no seamos egoístas, cuando no seamos chismosos, cuando no seamos mentirosos, cuando no hagamos las cosas que a Dios no le agrade, nosotros seremos indetenibles. Hay algo que me llama la atención. No fue en el mismo altar de Baal que Elías hizo el sacrificio de Dios. Ahí había un altar destruido. Un altar que por lo menos yo estuve estudiando un poco, tenía más de 50 años que lo habían utilizado. Ahí había un altar de Dios. Ahí en ese lugar donde él reunió a los sacerdotes y al rey, ahí se adoraba al Dios del cielo. Pero el altar estaba arruinado. Ya no había presencia. Es algo lamentable cuando Elías dice: ¿hasta cuándo claudicaréis en 2 pensamientos?
Si Baal es Dios, seguirle. Y si Dios se dio, venir en pos de él. Eso me entristeció, hermano. Dice la Biblia que el pueblo no dijo nada. El pueblo se quedó callado. El pueblo estaba entre dos pensamientos. Baal había ganado gran terreno en Israel. Ya la mente de ellos, ya el corazón de ellos lamentablemente le pertenecía a Baal. Porque si a mí me dice, dime si tú has de servirle al diablo o a Dios, yo digo, yo le voy a servirle a Dios. No hay que preguntarme 2 veces. No te me voy a quedar callado. Israel se quedó callado. Israel sabía que Elías era un hombre de Dios. Era el momento de todo fluir y decir, volvemos a creer al Dios del cielo. Nos arrepentimos de lo que hemos hecho, Elías. Elías ora por nosotros, por nuestros pecados. Elías, pídele a Dios que tenga piedad de nosotros. No hicieron eso. Se quedaron callados. Es lamentable. La Biblia dice que en la hora del sacrificio, no fue cualquier hora. Elías era inteligentísimo. Elías no era un bobo. Elías sabía lo que estaba haciendo. Elías le dio las primeras horas a ellos para que ellos terminen a la hora del sacrificio del verdadero Dios. Dice la Biblia que Elías comenzó a restaurar el altar de Dios. No estamos hablando de piedrecita, hermano. Yo no sé cómo Dios ponía ese hombre. Dios estaba en Elías. Porque no fueron piedras pequeñas. Porque para caber un sacrificio de un buey en 12 piedrecitas no iba a caber. Si usted se pone a analizar, eran piedras grandes. La fuerza que Dios le daba a ese hombre era extraordinaria. Dice la Biblia que él agarró 12 piedras conforme a la tribu de Israel. Conforme a lo que Dios le había dicho a Jacob. Dice la Biblia que cuando él arregló el altar de Dios, puso la leña, puso todo lo que tenía que poner. Dice la Biblia que echó 3 veces de 4 cántaros, que eran 12, representando aún la tribu de Israel en el agua. No tuvo que hacer muchas cosas, pero hay algo que me llama la atención. Y fue que Elías, cuando le tocó su oportunidad, lo primero que le dijo al pueblo de Israel: acérquense, acérquense. Porque él quería que el pueblo de Israel vieran de cerca lo que iba a acontecer. El pueblo estaba tan alejado de Dios que tenía miedo de acercarse. Y el profeta Elías lo llamó, le dijo: acérquense. Dice la Biblia que cuando el profeta Elías oró y le dijo: Señor, respóndeme por fuego para que este pueblo vea que solo tú eres Dios en Israel. Dios no se dejó esperar. La Biblia dice que bajó fuego del cielo y quemó el holocausto, la leña, el agua, y todo se quemó porque Dios recibió la ofrenda de su siervo. En el día de Pentecostés sucedió lo mismo. El pueblo estaba unido orando y descendió fuego del cielo. Y ese fuego del cielo es el que nos tiene hoy aquí. El fuego que bajó en Pentecostés es el mismo fuego que Dios permitió que bajara en el monte Carmelo. Pero ya no como holocausto, sino como compañía, como poder. Pero mientras nosotros tengamos nuestro altar
Cuando nosotros vivamos para Dios, ese fuego va a mantenerse ardiendo. Iglesia, yo no sé lo que tú estás haciendo, pero es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de volver a intimidad con Dios. Es tiempo de volver a encender lo que una vez estaba prendido. La Biblia dice que Dios nos ha dado el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Fuimos sellados. Pero hay algo. Nosotros pedimos lo que tenemos. Nos la pasamos, dame. No, aviva, conságrate, búscale. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros le busquemos. Nosotros todos tenemos el mismo Espíritu Santo. Nadie tiene más Espíritu Santo que otro. Nadie, el Espíritu Santo no está en un lugar, a un pequeño, a otro grande. Lo que pasa es que hay medida. Conforme a su fe, conforme a usted lo busque. Usted ve una persona encendida, usted puede saber que esa persona está buscando a Dios, que esa persona está agradando a Dios. No es porque Dios se la cogió con uno, no, es porque aquella persona ha dedicado tiempo para buscar a Dios. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Es tiempo de avivar. Es tiempo de volver a encender el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Es tiempo de volver a avivar lo que Dios ha depositado en nuestra vida, iglesia. Es tiempo de la santidad. Es tiempo de buscar a Dios. A veces me da tristeza porque hay tantas personas con promesa de Dios sentadas. Eso duele. Tanta gente con promesa linda de Dios sentada en nada. Y ellos creen que a Dios se le olvidó lo que Dios dijo. No se le olvidó. Lo que pasa es que tú te fuiste del lugar donde tú estabas. Habían personas que Dios le hablaba directamente a ellos, pero estaban en FM y ahora cogieron a AM. Está desintonizado. Y Dios no va a tratar contigo. Puedes buscar al profeta en la puerta que tú quieras. El Espíritu Santo es mayor que cualquier apóstol. El Espíritu Santo es mayor que cualquier profeta. No importa quién ore por ti. Te bañen con aceite, te laven con aceite, no importa. Es la obediencia y la búsqueda que tú tengas con el Espíritu Santo. Es la consagración que tengamos con el Espíritu Santo. Y este es el tiempo de volver a encender nuestro altar. Dios le había dado leyes perpetua a los sacerdotes y le decía: el fuego del altar hay que mantenerlo continuamente ardiendo. El fuego arderá y no se apagará. El fuego arderá. Iglesia, camino de santidad. El fuego necesita volver. Échale leña a tu altar. Deja de decirle a Dios: pero tú me hiciste promesa, pero que tú me dijiste que yo iba a hacer esto y aquello. ¿Y qué tú estás haciendo para que eso se cumpla? ¿Qué yo estoy haciendo para que la promesa de Dios se cumpla en mí? Que tú vas a ser un predicador, y yo en el teléfono, y yo en la tele, y yo en las redes sociales, y mi Biblia cogiendo polvo, y a mí no me importa la oración, a mí no me importa el ayuno, a mí no me importa la búsqueda, pero quiero ser el predicador. Te vas a morir seco y cabazando. ¿Sabe que hay promesa que Dios ha hecho que la ha revocado? Hay promesa que Dios ha hecho que la ha revocado. Yo no sé si hay promesa que Dios ha hecho contigo que Él ha tenido que revocarla. Él le había dicho a Elí: yo había jurado que de tu descendencia había sacerdote para toda la vida.
y cama santa. Tal cosa no haga yo. No, ¿cuál le caes? Dios le había dado promesa al pueblo de Israel que por la descendencia de Aarón iba a haber sacerdote todo el tiempo. Y se cortó porque el sacerdote, su lámpara se había apagado. Por eso no te sorprenda, porque hay cosas que Dios te ha dicho que no se ha cumplido en ti cuando tú has menguado en la oración, en la búsqueda, en el ayuno, en la consagración. Cuando era un hombre de oración, una mujer de oración, un joven de oración, cuando vivía consagrado a Dios, cuando tú le decías a todo el mundo: no, esta hora yo no la comprometo con nadie, este día yo no lo comprometo con nadie. Déjame decirte algo, ahora te vale poco lo que Dios piensa, ahora no importa lo que tú hagas. Te pone a trabajar, a quedarte en tu casa, a hacer lo que sea y no está buscando a Dios, no va a ver la promesa de Dios en tu vida. Tal cosa no haga yo, le dijo Elí, y murió él y sus 2 hijos. ¿Sabe por qué? Wow. Lo siento, me metieron por aquí, voy a seguir. Porque Elí no controlaba a sus hijos. Porque Elí dejaba que sus hijos hicieran cuanto a ellos querían. No es así. Eres hombre de Dios, tu casa pertenece a Dios. Lo que tiene le pertenece a Dios. Anda, Kamasuki Asoy. No, hermano, porque el radio cuando yo estoy en la casa le pertenece a Dios, pero cuando llegan mis hijos el diablo toma el control y cabasa. Por eso murieron Elí y sus 2 hijos, porque él le permitía que hicieran cuanto a ellos le parecían. Y Dios es tan justo que le mandó una advertencia. ¿Y sabe lo que él dijo? Haga Dios lo que bien le parezca. Dios te está diciendo que vuelva al camino. Dios te está diciendo que corrija a tus hijos. Dios te está diciendo que vuelva a hacer lo que hacía y tú le dices que haga él lo que bien le parezca. Sentencia de muerte. Sentencia de muerte. Sus 2 hijos y también él murió. Iglesia, es el tiempo de volver a encender el altar. Quiero que me entienda. El grupo de alabanza puede subir, por favor. Vamos a cantar la misma canción. Quiero que me entienda. El altar eres tú. Tú eres el altar. Limpia tu corazón, limpia tu mente, limpia todo tu cuerpo. Dile al Señor que te lave con su sangre. Dile al Señor, si tiene que pedirle perdón al Señor, pídele perdón. Si tiene que hacer una renovación en este día, yo quiero que tú pases el altar. Pero yo necesito algo de ti, y es que tú reconozcas tu necesidad de Dios. Olvídate del predicador, olvídate de la persona. Dios está aquí para restaurarte. Dios está aquí porque necesita de ti. Tú necesitas de Él y Él está aquí. Hoy es el día de volver a Dios. Hoy es el día de la consagración. Si necesita orar, que oren por ti, pasa. Tú sabes tu condición espiritual. Tú sabes tu necesidad de Dios. Hurracaman sarabacaya sondalay.